¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa. Hoy el primero de la semana, así que lo primero que tengo que hacer es pedirles disculpas porque ayer calculábamos mal los tiempos y teníamos que redifundir un programa. Yo pensaba estar aquí con ustedes y con un concejal o concejala, como siempre, en directo, pero se nos enquistó el rey Felipe VI en el IFEBI. Fue una visita que pensábamos que iba a durar menos, pero finalmente estuvimos allí mucho más tiempo. Estaba inaugurando Navalia, allí hemos vuelto a estar en la feria en esta jornada. Enseguida verán ustedes algunas de las innovaciones tecnológicas que se presentan, porque la visita del rey no dio para mucho, sí hubo paseo, pero los periodistas nos mantuvieron a más de 5 metros y fue prácticamente imposible hablar con él ni preguntarle absolutamente nada. Lo intentamos, pero la seguridad era mucho más fuerte que la información. Dicho esto, vamos a hablar de salud. Cristian Docampo va a estar con nosotros. Vamos a intentar hablar también de salud mental, aunque es una entrevista que se nos está tambaleando un poco, pero antes vamos a hablar, yo sé que a veces está mal hablar de dinero, dicen que es de mala educación, pero si es para ganarlo creo que merece la pena y vamos a hablar de ello con Natalia de Santiago. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A ti ¿Qué te tal? dijeron de pequeña eso también, que era de mala educación hablar de dinero en público o no? Es que parece que el dinero es el último tabú, ¿no? Ya se puede hablar de sexo, de política, de religión, de todo, pero del dinero todavía no. Y lo peor es que no hablar de dinero es malo, porque no aprendemos de la experiencia de los demás, ni se transmiten, ni se comparten los conocimientos. O sea que yo soy muy partidaria de derrocar este último tabú. Hay que Natalia, hablar de dinero y hay que hablar mucho de dinero. ahora vamos con el libro y vamos a hablar de esos trucos que nos das para poder ganar dinero, no solamente para ahorrar, pero antes, y en referencia a eso, es que es muy importante aprender. Yo siempre me leo las dedicatorias y los agradecimientos en los libros, me parece muy interesante para conocer más a los autores y ya me ha encantado tu dedicatoria, no solo porque se la dediques a tu madre, que está bien, sino porque te enseñó muy bien cómo aprender. Para mi madre, por enseñarme a decir no sé sin pestañear. Con esto lo dices todo. Qué importante, ¿no? Ahora que está el mundo lleno de listos, qué importante saber decir, pues de esto no sé. Pues ahora vamos con esto, porque de esto seguro que no sabemos o no sé yo que a lo mejor ahorramos mucho pero invertimos poco. Y aquí lo que nos dice Natalia es invierte con poco, haz que tu dinero crezca, porque una cosa es consecuencia de la otra. Claro, claro. O sea, al final lo que queremos es que no solo nuestro dinero se quede como está, sino que crezca, sobre todo porque si no hacemos nada, que es lo que tendemos a hacer los españoles un poco, ¿no? A decir, bueno, no, en el banco, como si en el banco estuviera muy seguro, y en el banco es verdad que no te lo van a robar, pero se va a devaluar al ritmo de la inflación. O sea, lo mismo que está subiendo cuando vas a la gasolinera y llenas el depósito, ese valor está perdiendo tus ahorros, ¿no? Entonces, hay que proteger los ahorros de la inflación, ahora que esta palabra está en boca de todos. Y para eso ahora mismo, con los tipos de interés tan bajos, que los depósitos no dan nada, etcétera, pues la única alternativa que tenemos es invirtiéndolos para que crezcan un poco. Ahora te pregunto cómo invertir, pero hay la cuestión también que con la inflación decrecen nuestros ahorros, pero es que el problema es que en la mayoría de los casos decrece también el sueldo. Sí, sí, claro, se pone todo muy cuesta arriba, porque no solo te cuesta más llegar a fin de mes, que yo creo que ya lo estamos notando todos, sino que además lo que tenías ya ahorrado que tanto te había costado está perdiendo valor, puedes ahorrar menos para el futuro y encima tus ahorros del futuro también pueden comprar menos cosas. O sea que nos da la inflación por todos los lados, con lo cual por eso es muy importante hacer ese pequeño esfuerzo de más para proteger nuestros ahorros todo lo que podamos. ¿Y de cuánto es el esfuerzo? Porque el libro se llama Invierte con poco. ¿Cuánto Claro, es poco? eso te iba a decir, que las buenas noticias es que poco es verdaderamente poco, o sea que se puede empezar con 5, 10, 5 euros, 10 euros, 15 euros, o sea, no hay que esperar a haber conseguido ahorrar una gran cantidad. La inversión ya no es algo para ricos y realmente podemos empezar con muy pocas cantidades y además, más buenas noticias, es que aquí lo importante es la constancia, es ese poquito todos los meses y entonces el interés compuesto nos va a ir haciendo el trabajo y lo que necesitamos es tiempo. No necesitamos ni grandes cantidades ni rentabilidades estratosféricas, simplemente tiempo para que esta bola vaya creciendo y cada vez vaya haciendo más trabajo nuestro dinero y nosotros tengamos que hacer menos esfuerzo de ahorrar, que es lo que se trata, ¿no? De ponérnoslo un poquito más fácil ahora que se está poniendo el fin de mes
tan cuesta arriba. Natalia, y una pregunta que estoy segura nos estarán haciendo nuestros espectadores y por supuesto que responde a muchas dudas en este libro. Ustedes no se preocupen que cualquiera que surja la van a tener aquí, la respuesta aquí dentro. ¿Cómo saber cuál es una inversión segura? Porque hay mucha gente, sobre todo mucha gente mayor, la que se ha visto en medio pues, de algunas inversiones dudosas que tiene miedo a la hora de invertir. Sí, o sea, es verdad que eso ha hecho mucho daño en España, ¿no? Y no nos hemos recuperado de algunos disgustos que hubo en el pasado, pero aquí también hay que romper una lanza y decir que se ha avanzado mucho, o sea, que la regulación ha avanzado muchísimo, la supervisión también. Entonces, ahora hay muchísima más protección para el ahorrador. Todo el mundo que te vaya a atender en un banco o en una entidad financiera va a estar acreditado, tienen que tener un examen, una formación. La información que te tienen que dar ahora de todos los productos de inversión es muchísimo más detallada, está estandarizada, o sea, la Unión Europea ya nos dice qué tienen que poner y dónde, en qué tamaño de letra incluso. Lo que pasa es que sigue habiendo fraudes y timos por ahí sueltos, ¿no? Entonces, ante la duda, todas las empresas que venden productos de inversión o que los comercializan tienen que estar registrados en la CNMV, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y hay una lista, y además no solo hay una lista de los que sí, sino que también hacen una lista cuando detectan algunos listillos de estos que andan por ahí intentando vender cosas raras, también hacen una lista de chiringuitos financieros y de gente de la que no nos debemos fiar. Oye. Con lo cual, yo ahí transmitiría un poco de tranquilidad en el sentido de que ahora nuestros intereses están mucho más protegidos que antes y que de verdad se ha avanzado mucho. Intereses en doble sentido, además, porque explicas de alguna manera que cada uno podemos tener un lugar donde invertir también en cierta medida relacionado con aquello que a nosotros nos tira, ¿no? Podemos estar doblemente emocionados con nuestra inversión. Claro, o sea, es que porque cuando te dedicas a las finanzas todo el mundo quiere que le digas la inversión perfecta, ¿no? Dime eso que da mucho dinero y poco riesgo. Y no es así, o sea, la inversión que a mí me conviene puede ser la que no te conviene a ti o no puede no ser la que me convenga a mí dentro de 10 años. O sea, una inversión depende de en qué circunstancias estés, cuál sea tu situación económica, cuáles sean tus objetivos y tus gustos también, ¿no? O sea, es importante que se adecue la inversión a todo lo que tú quieres, a tu situación actual y a lo que quieres conseguir. Y por eso también ahora en los bancos o en cualquier entidad que tú vayas a contratar una inversión te van a hacer un test de idoneidad, precisamente para ofrecerte solo productos que sean adecuados para ti. O sea que sí, y lo bueno es que hay muchísima variedad, o sea que hay productos para todos los gustos, para todos los bolsillos, ahora sí que sí, de verdad, y también para todos los perfiles de riesgo. O sea que si uno es muy conservador, no hace falta que nos la juguemos con algo muy arriesgado, pero también si uno quiere, oye, dice, bueno, yo es que a mí no me importa arriesgar un poquito porque quiero tener la oportunidad de ganar más dinero, pues también lo hay. O sea que hay realmente inversiones para todos los bolsillos, para todos los gustos y sobre todo muy bien supervisadas, o sea que muy seguras, ¿no? O sea que realmente yo creo que ahora tenemos muchas oportunidades para hacerlo bien. El libro está en la editorial Planeta, tienen estos consejos y muchos otros, además, yo creo que ha sido lo más difícil del libro, porque Natalia lleva mucho tiempo dedicándose a este mundo y ha tratado con muchos clientes y además en muchos países diferentes. Entonces, los consejos son prácticos, sabes qué dudas son las que tiene habitualmente la gente, pero creo que lo más complicado de este libro es conseguir ese lenguaje llano que entendamos todos, porque a veces la economía es un poco farragosa, y esas listas que nos pones, esos deberes de las cosas que no debemos olvidar. Sí, yo lo intento hacer lo más práctico y fácil de entender posible, o sea que cuando hay una palabra complicada lo pongo en un recuadro, lo explico bien, hago que esto no se te olvide, grábatelo a fuego, también ten cuidado, o sea, trucos, vamos, está todo lo masticado que se puede, porque realmente no es tan difícil y nos puede ayudar eso, a darles empujoncito a nuestros ahorros para que no se los coma la inflación, que es lo que todos queremos al final. Invierte con poco, haz que tu dinero crezca, de Natalia de Santiago. Natalia, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, un placer estar aquí. Un abrazo enorme. Enseguida hablamos de salud, pero antes, lo prometido, visitamos Navalia.
Un paseo por la feria de Navalia es suficiente para encontrar las novedades del sector y las curiosidades que nos traen los 400 stands de más de 800 empresas diferentes de 75 países del mundo. Y es que, por ejemplo, en el mar no hay otra alternativa que el satélite para comunicarse. Por eso, Eurona ofrece conectividad a todo el océano. Grandes cruceros o ferries es bastante habitual tener este tipo de conectividad, precisamente porque hay muchos pasajeros a bordo y mucha tripulación, y a medida que el número de pasajeros va decreciendo, pues esa necesidad también decrece, y también relacionada con el tamaño del barco. Cuanto más pequeño es el barco, pues más difícil es montar una gran infraestructura, y la necesidad que tienen también suele ser inferior. No obstante, gracias a la evolución que estamos teniendo y a las nuevas tecnologías, cada vez somos capaces de poner dispositivos más pequeños a bordo, más ligeros y que den más ancho de banda, con lo cual pueden prestar un servicio mejor tanto a los pasajeros como a la tripulación. Un dron de un tamaño relativamente pequeño que puede colarse en chimeneas, en bodegas de carga para realizar inspecciones visuales, que cuenta con una cámara térmica y que explican desde Pirodrón hace las labores de las personas, con la ventaja de evitar riesgos de accidente. Estos drones hacen inspección visual y luego tienen una cámara térmica, ¿no? Sirven para detectar fallas, para detectar pequeños defectos en las infraestructuras, y básicamente las ventajas de este dron es que nos evitan correr el riesgo de introducir personas en sitios donde puedan ser peligrosos o en alturas donde haya que hacer trabajos costosos tanto en tiempo como en dinero, de andamiajes, grúas, etcétera. 40 años trabajando en proyectos eléctricos de ingeniería, en sistemas críticos de comunicación, con una evolución permanente. Estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de comunicaciones críticas cuando un barco tiene un problema de un incendio o tiene un problema en la propulsión, un problema eléctrico, y pues nosotros nos encargamos de que todo el barco, de los sistemas que se encargan de preparar al barco para ese tipo de situaciones. Y os preguntaréis qué hace un árbol, de madera eso sí, en Navalia. Regenosa es una empresa familiar que diseña el interior de los barcos y los hace más habitables. La idea era un poco intentar reflejar tanto el origen de la empresa con la carpintería de madera y el taller con el que empezó el fundador de la compañía, el presidente Salvador González, y luego queríamos también un poco explicarle a la gente pues la evolución de la empresa, ¿no? Como de esas pequeñas habilitaciones de los pesqueros más pequeños que se hacían en la ría, pues ahora empezamos a hacer diseño de interiores, trabajamos también en grandes cruceros. Por cierto que en ese árbol ya ha puesto sus ojos el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. La realidad virtual no podía faltar en este paseo. A través de ella muchos armadores pueden participar en el proceso creativo de sus buques. Lo que hacemos en nuestras oficinas de Vigo es meter a los armadores y a los astilleros dentro del diseño de los barcos y trabajar en diseñar y en mejorar la ergonomía y el diseño de todas estas embarcaciones. Trabajamos desde embarcaciones pequeñitas de pesca y de acuicultura hasta barcos grandes, como puede ser el Odón de Buen de Armón, que se ha presentado ayer para el oceanográfico. Para terminar, y como en Navalia se puede encontrar de todo, hasta una maqueta de Lego para explicar tu proyecto. No falta de nada. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y en esta sección saludamos a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Bienvenido, que llevamos un par de semanas sin sección, porque colgué yo la semana anterior y porque la pasada estabas tú en un congreso. ¿Cómo ha ido? Bien, bien, los congresos siempre son muy lucrativos y sobre todo muy didácticos, y se aprenden muchas cosas, y sobre todo el ambiente social después del congreso es muy gratificante. Y te hemos visto, además tengo fotos, porque saben ustedes que nosotros tenemos emisarios en todas partes impartiendo clase. Sí, bueno, ahí tenemos donde estoy en el máster de Alfonso X el Sabio, del doctor Vadillo, el MPP, y bueno, pues este fin de semana pasado pues me tocó dar la clase de PRF, de plasma rico en fibrina, a los alumnos de primero, y bueno, pues la verdad que es un máster puntero. Yo creo que puedo decirlo, que es yo creo que uno de los mejores de España en cirugía oral y implantes y perio. Y bueno, pues estar yo como profesor ahí, incluso mañana ya vuelvo otra vez a
a Madrid a pasar este fin de semana con clases y bueno, pues llevaré el Navidén, la cirugía navegada, entonces siempre estamos con las últimas tecnologías y ya enseñándolos a todos los alumnos que van a ejercer la cirugía dentro de 2 años. A veces, como en este caso, como veíamos ahí, hay que reparar, pero otras veces, ojo, se puede regenerar, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pues sí, más o menos siguiendo el hilo conductor de la clase, vamos a decirlo así, pues el PRF pues es un vamos a decir, es un medicamento que se extrae sangre del propio paciente, se centrifuga en una centrifugadora y obtenemos, pues he traído unas imágenes ahí un poco, pues se obtiene unos coágulos en los cuales, bueno, pues eso se puede manipular y bueno, pues dependiendo de lo que queramos hacer, bueno, pues podemos quitar un producto u otro. Ahí a ver si vemos los coágulos. Pero, no tenemos las imágenes, me están preguntando, ¿dónde están las imágenes? Estaban en el correo electrónico. Vamos a ver si las consiguen, yo voy a volver a reenviarlas y mientras tanto tú nos cuentas. Pues nada, los coágulos simplemente se extraen sangre del paciente, pero la sangre, bueno, pues muchos pacientes tienen son propensos a ser aprensivos a la hora de quitar sangre y bueno, pues hoy en día hay en el mercado pues ciertas máquinas o ciertas lámparas en las cuales, bueno, pues visualizar las venas, pues a veces para coger una vía pues no es tan difícil y bueno, pues después eso, según el procesamiento que hagamos en la centrífuga, según el programa de centrifugación en revoluciones por minuto, podemos quitar pues esos coágulos que si lo convertimos en membranas, pues tienen un efecto sobre todo antiinflamatorio y pues cuando por ejemplo hacemos grandes reconstrucciones óseas, pues bueno, ponemos estas membranas que son propias es un injerto autólogo, es decir, el propio del paciente, así que no hay ningún tipo de rechazo, en el cual, bueno, pues si ponemos ese tipo de membranas, pues ayuda a que la regeneración que hagamos o la mezclamos con hueso artificial, pues bueno, pues el paciente pues va a responder mucho mejor a esa cirugía y sobre todo, como es un coadyuvante a la antiinflamatoria o ante la inflamación, pues bueno, va a tener menos dolor y menos problemas pues, quirúrgicos. ¿Desde cuándo se utiliza este tipo de plasma? Pues ya más o menos del 2007 ya empezaron a usar el plasma rico en plaquetas, pero esta es la evolución de esa técnica porque bueno, siempre las técnicas se van a lo más simple, a hacer lo más sencillo posible y bueno, pues ya llevamos un par de años, además yo me formé con Oriol Salgado, que también es de Vigo incluso, y bueno, pues la verdad que aplicarlo a mis pacientes sí que es un poco pues, cruento, porque le dices que tengo que quitarle unos botecitos de sangre al paciente, obviamente viene la enfermera, lo quita. Bueno, y dices unos botecitos, entiendo que es poco, tampoco se van a imaginar ustedes son 8 que llenamos viales, botellas. como por ejemplo con una analítica, yo creo que en una analítica quitan más. Y bueno, pues se hace el procesamiento y bueno, pues podemos conseguir, pues sobre todo los factores de crecimiento, pues todo, al ser propio del paciente, pues no hay rechazo y no hay infecciones cruzadas como puede haber pues usando otras técnicas o otros materiales. En concreto, en tu clínica, ¿para qué tipo de técnicas o para qué tipo de operaciones lo utilizas tú? Pues por ejemplo, cuando hago unas grandes reconstrucciones, pues pongo lo que es la reconstrucción de hueso y después le pongo por fuera, le pongo esas membranas de PRF que va a ayudar un poco a la cicatrización y a la maduración de esos tejidos, para que sea lo más agradable la cicatrización sobre todo y que haya menos inflamación. Después, bueno, pues muchas veces cuando yo proceso ese tipo de coágulos hay un exudado, hay como un liquidillo que sobra, el sobrante, pues yo aprovecho todo y ese líquido tiene un alto contenido en factores de crecimiento y mojo los implantes, si uso el PRF, mojo los implantes en ese líquido y va a ayudar a la que se ayuda a la osteointegración de ese implante y que, bueno, pues en vez de esperar 4, 5, 6 meses a la hora de pues, cargar bueno, ahí tenemos los coágulos, por fin vinieron las imágenes. Pues esos son los coágulos que salen de la centrifugadora y entonces, bueno, pues si lo manipulamos con ciertos instrumentos, pues bueno, pues podemos crear unas membranas, ahí tenemos los instrumentos, los viales, como, pues bueno, vamos diseccionando las partes que nos interesa y eliminando la parte roja, que está los eritrocitos y todas las células sanguíneas sobrantes, y entonces, bueno, nos quedamos, y esos son los botes. Cuando hacemos la centrifugación, vemos esas 3 capitas, líquido amarillo, que es un líquido sobrante, el coágulo de plasma rico en fibrina, que es lo del centro, y la parte roja, pues son todas las células sanguíneas sobrantes. Y esa es la membrana, y esta foto es muy importante, muy bonita, porque yo la llevo siempre en los congresos. Esa parte roja es donde está toda la información
osteogénica y osteoconductora de nuestro paciente, es decir, eso tiene que estar en contacto siempre con hueso. Entonces, bueno, pues lo que está en contacto, como va a llevar factores de crecimiento, va a regenerar mucho más fácil y más rápido el hueso del paciente poniéndole este tipo. Y aquí está, pues bueno, lo que se llama el stick bone, pues es la mezcla del hueso artificial con las membranas, y se hace este tipo de croqueta que le llamamos para, bueno, usarlo para regenerar el hueso del paciente. Tal cual, una croqueta. Cristian Docampo, que nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, y hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles estaremos. Nosotros continuamos, vamos a hablar también de salud mental. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y lo vamos a hacer, vamos a hablar de salud mental con una reputada psiquiatra, con María Inés López Ibor, que creo que nos puede escuchar ya. María Inés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, no solamente nos escucha, sino que además la vemos. Lo que no podemos ver es tu libro, porque nos pasa una cosa muy curiosa, y es que es croma, este estudio, nos acabamos de dar cuenta de que no vemos la portada de En busca de la alegría, que es un libro de Espasa, donde María Inés nos das los secretos para estar alegres, que no sé si es lo mismo que estar felices. Yo creo que aunque lo utilizamos de la misma manera, no es igual. Estar alegres es responder de manera alegre a algo bueno que nos sucede. Estar felices es cuando además tenemos muchas más cosas, muchos más logros, muchos más momentos o situaciones que es como un objetivo que tenemos en nuestra vida, la felicidad. La alegría es, en cambio, cada momento que vivimos a lo largo de la vida. Una de las cosas que más me ha sorprendido de este libro, una de ellas, es que siempre estamos acostumbrados a relacionar el mundo de la psiquiatría con la medicalización, y tú no eres partidaria, sobre todo en ciertos casos, como por ejemplo medicalizar el sufrimiento, que es algo diferente a la depresión. Claro, yo creo que todo lo que nos pasa en nuestra vida lo tenemos que entender. El ser humano es un ser profundamente sentimental, y lo que hacemos a lo largo de la vida es tratar de entender esos sentimientos. Tenemos que estar tristes si algo nos ha sucedido mal, si ha fallecido un familiar o si perdemos la salud o el trabajo. En esos momentos hay que estar tristes, hay que hacer el duelo y no siempre pensar que a lo mejor pues tomando algún tratamiento eso se nos va a quitar, ¿no? Porque eso no es una patología, es un proceso normal de la vida. De todas formas, una pregunta, ¿se puede aprender a ser alegres? Pues de eso se trata el libro, sí se puede. Nosotros nacemos a lo mejor con unos rasgos de personalidad que heredamos de nuestros padres y el ambiente nos va modulando la personalidad, pero sí que sabemos y sí que se ha demostrado que esos rasgos, si queremos, podemos cambiarlos. Podemos aprender a ver el vaso medio lleno, a ser más optimistas, a percibir mejor las cosas alegres, a darle más importancia que a las negativas, y todo eso requiere un trabajo como cuidarse el cuerpo, como hacer gimnasia. Bueno, y un trabajo completo, porque no solo hablas en este libro de salud mental, sino que también hablas de ejercicio físico, también para conseguir esa alegría. Claro, porque yo creo que todo aquello que beneficia al cuerpo también beneficia a la mente. Y un ejercicio físico, una dieta adecuada, nos va a hacer que nos encontremos bien, y además luego si estamos pues, en compañía de buenos amigos o haciendo algo que nos guste, pues todo eso nos va a ayudar a encontrar la alegría, pero desde luego la mente hay que cuidarla como el cuerpo. Me paro en eso, me paro en compañía de buenos amigos. Qué importante también saber que tenemos que tener momentos sociales y no solo sociabilizar nuestra vida, que es lo que hacemos muchas veces a través de Twitter, de otro tipo de redes sociales y de esas pantallas que igual nos están acompañando demasiado como para ser alegres o como para darnos cuenta de que lo estamos siendo. Claro, porque además lo que no nos están es permitiendo disfrutar de las pequeñas cosas. Ahora estamos con amigos, pero probablemente estemos pendientes del móvil, de las redes sociales, y no estamos donde estamos, no estamos tranquilamente tomando un café con ellos, dedicándoles ese tiempo que necesitan y que necesitamos nosotros con ellos. Pero hoy en día estamos demasiado expuestos a muchísimas cosas que hacen que pues, mucha sensación de ansiedad, de tensión, de estrés, que nos están quitando un poco esa paz o esa serenidad que nos permite estar o ser más alegres.
Estamos en una época donde, bueno, a muchas personas les cuesta saber si están en un momento de depresión o un momento de tristeza. Quizá ahora estamos más en un momento propicio a la alegría, porque parece que todo es apertura y que nos podemos acercar de repente unos a otros, pero sí es cierto que hemos pasado una época complicada, muchos la han pasado y de repente volvemos a hablar de un asunto que era tabú hasta hace mucho tiempo, que es de esto, de la salud mental y cómo mejorar nuestra situación en caso de que tengamos un problema. Qué importancia, ¿no?, que poder hablar de estas cosas para que las personas puedan buscar soluciones también. Yo creo que es fundamental. La salud mental siempre ha tenido un estigma y se ha asociado a la salud mental con la enfermedad mental y no es lo mismo. Pero, y además muchas veces no se ha visto o no se ha definido bien el límite, ¿no? Una tristeza es normal, pero en algunos momentos esa tristeza ya se convierte en un síntoma de una depresión o de un trastorno de angustia. Y hay que ver dónde, si nos afecta demasiado a la vida, si nos impide hacer otras cosas, si es excesivamente o desproporcionada la situación, entonces a lo mejor ya es un trastorno y deberíamos tratarlo. Pero nosotros sí que podemos hacer algo para potenciar ese estado de bienestar y tratar de gestionar nuestras emociones, el estrés, para al final pues no sucumbir ante todos estos estreses buenos y malos que nos suceden a lo largo de la vida. Por eso en el libro haces un especial hincapié en el autocuidado. Claro. Pues mira, yo creo que además es algo que hemos aprendido en la pandemia. Nos hemos cuidado mucho, ¿no? Nos teníamos que poner mascarillas, lavarnos las manos continuamente. Pues, y la gente desde el principio del confinamiento hacía ejercicio en casa, pues también hay que cuidar un poco nuestra mente con eso, pero también con periodos de reflexión, analizando un poco o identificando adecuadamente los sentimientos que tenemos, si estamos angustiados, el por qué estamos angustiados, si estamos preocupados, el por qué, si estamos tristes. Esos momentos de serenidad o de paz son indispensables pues, para lograr un estado de salud mental o sano. Estos son solamente algunos consejos y algunos detalles del libro. Bueno, lo estoy enseñando como si se viera. Lo tienen ustedes en la editorial Espasa, En busca de la alegría, el camino para alcanzar una vida bien vivida, de María Inés López Ibor, a quien agradecemos de verdad que haya estado con nosotros en esta jornada. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, señoras, señores, y a ustedes gracias también. Nos pasamos 6 minutos de las 3 de la tarde, aquí ponemos el punto y final a este programa, o punto y aparte, porque mañana intentaremos estar en directo con ustedes a partir de las 2:30. Un beso.